tenemos el gotero informativo de ESPN Radio Fórmula. ¿Qué haces en gasolina o qué pasó? Fíjate, Andy Ruiz se bajó a empujar una camioneta, el campeón mundial de peso completo primero que tiene México en toda su historia. No está entrenando, ¿verdad? No. Y tuvo el detalle de bajarse a empujar un coche. Bueno, sí, eso lo hacía Rocky cuando fue a enfrentar a Iván Drago y se subió a la montaña, así, ese tipo de entrenamientos. Carrocería no le falta al peleador mexicano. Roger Federer no va a competir en París para cuidar su físico para Londres y estará en la segunda quincena del mes de noviembre participando en un partido de exhibición en la Monumental Plaza México de esta capital de la República Mexicana. Ya obtuvo su título número 103, el emblemático jugador suizo. Tiger Woods igualó el histórico récord de 82 títulos de Sam Schmidt. Y esta es la fotografía histórica. La foto es fantástica. Tiger siendo un niño, conociendo a Smith, recibiendo seguramente un autógrafo y años después igualando su marca, lo hizo en Japón. De 82 títulos, impresionante. México, el equipo de México hace su debut en el Campeonato Mundial Sub-17 de Brasil hoy justamente ante el equipo de Paraguay. En el Gran Premio de México, Lewis Hamilton ganó, dijo que es la mejor afición del mundo, 350,000 espectadores en el fin de semana en el exitoso Gran Premio de México y la confirmación de que México tiene cada vez mejor y mayor capacidad para organizar eventos de esta magnitud. Mencionaste lo de Federer en la Plaza México, días antes, el 18 de noviembre, Monday Night Football en el Estadio Azteca, Kansas City contra los Chargers. Grandes eventos en esta época. La capitana María José López del equipo de Puebla femenil denunció en Twitter que el cuarto árbitro obligaba a los jugadores de Puebla a bajarse un poco el shorts para mostrar la parte superior de la ropa interior de las jugadoras. Esto estará siendo investigado y lo denunció el Puebla y solicitó una investigación, ya se abrió la investigación a la Federación Mexicana de Fútbol, que ya se abrió, exactamente. Y la comisión disciplinaria va a analizar y determinar lo conducente. Vamos con Manu Martín. El Chicharito Hernández marca con el equipo del Sevilla. Y Manu, ¿qué te pareció? Buenas noches por allá, la actuación que tuvo el mexicano en este partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues fue buena, y fue buena además saliendo como titular y acabando en gol, algo que no pudo hacer contra el Dudelange en la Europa League, y bien que se frustró por ello porque tuvo alguna oportunidad, incluso ayer tuvo alguna oportunidad y falló, pero es que ese pase que le pone Oliver Torres, con el que se entiende de maravilla, al final sí que sabe definirlo perfectamente. Hablo de Oliver Torres como hablo de Chicharito porque sí que dan la sensación que aunque merezcan más, Julen Lopetegui los tiene como la unidad B, como el equipo de las rotaciones. Y es que hay que tener en cuenta que el Sevilla se enfrenta a la parte más dura del calendario hasta Navidad, hasta el parón de Navidad, porque jugaba un partido complicado siempre frente al Getafe, tiene ahora que visitar al Valencia, después llega el Atlético de Madrid y después le llega el derbi frente al Betis en la cancha del equipo verde y blanco. Por lo tanto, son partidos donde puede definir el Sevilla a qué aspira, y de ahí que ayer jugara Chicharito, seguramente no le veamos frente al Valencia, quién sabe si tenga minutos en el resto del partido. Efectivamente, anotó frente al conjunto del Getafe. Y acá en México, primero una bronca descomunal que fuerza un veto al Estadio de San Luis, y ahora un escándalo que involucra al técnico que acaba de ser cesado del San Luis. ¿Hasta qué punto, sabes, Manu, el Atlético de Madrid podría estar analizando si continúa o no con la franquicia que tiene en México del Atlético de San Luis? El Atlético de Madrid habla muy poco cuando se le pregunta sobre el Atlético San Luis. Es complicado porque también tenemos que entender que aquí en Madrid de lo que hablan es del equipo del Cholo Simeone y de poco más allá. Cuando pulsas a fuentes muy cercanas al Atlético de Madrid, respondiendo a tu pregunta, esto ya son sensaciones, no es información. Mi sensación es que no están por la labor de romper el acuerdo. Es un acuerdo sólido en el que quieren invertir y en el que quieren pasear el nombre del Atlético de Madrid por todo el país, por México, hacerlo a través del Atlético de San Luis. Sí es cierto
que los incidentes en el estadio me comentan que han preocupado y mucho y han preguntado por ello. Y ha habido más de una llamada intentando saber qué es lo que estaba pasando. Con lo de Matosas y la cesión, sinceramente, cuando he preguntado tampoco me han dado demasiada información de si ellos estaban detrás del asunto o no y si tenían mucho más conocimiento que el que podemos tener nosotros. Pero sí es cierto que ha habido preocupación por los incidentes en el estadio, pero insisto, volviendo a tu pregunta, mi sensación es que todavía el Atlético de Madrid en ningún momento se le ha pasado por la cabeza romper la relación. Correcto, entonces no se tambalea, según tu sentir, la relación y la presencia española en México con un club de primera división. Manu, muchas gracias como siempre por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo y feliz semana. Igualmente, Manu Martín, allá en España. Y ya tienes que verlo, tienes que verlo. Listo. Y lo tienes que describir, por favor, al público de radio. El público de radio. Vamos a describir el disfraz de John Sutcliffe. Adelante, John. Gusto en saludarte allá en Pittsburgh. Ándale. Gracias, Betito. Buenas tardes. Saludos, Ciro, compañeros de ESPN Radio Fórmula. Estamos aquí en Heinz Field, en la casa del Cachu. Un equipo de Pittsburgh que tendrá 3 partidos en casa, fundamentales, empezando con Miami, los Colts, los Rams. Se siente que todavía pueden llegar a la postemporada con su quarterback Sam Darnold, que regresa después de una conmoción ante unos tristes Delfines de Miami que no han ganado un solo partido en la temporada y se piensa que ya están pensando más en la próxima temporada, Beto. ¿A honras de qué te has disfrazado de león, por cierto, el día de hoy? Bueno, tomando en cuenta que no calculé bien el disfraz de león, ¿te acuerdas en el recreo cuando comíamos los pepperonis, Betito? Pues así me siento como un embutido, pero cada año hacemos la celebración de la calaverita, hemos sido el oso, el año pasado el panda, y se me hizo pues buena idea en la casa del Cachu el día de hoy de aparecer como león. Describe, Heriberto, antes de que le haga una pregunta. Un león enmelenado. ¿Qué agregarías, Roberto, poca melena. Salir a la puerta de Toril es como color naranja, ¿no? Color naranja, sí. Colita. Ah, mira, Tiene colitas. ¿que trae una pechera blanca, Roberto? Sí, una mancha. Ahí sí se parece también al rabo. panda. Bueno, si me permites, John, un abrazo. Qué bárbaro, de verdad. ¿Juega o no Mason Rudolph finalmente con el equipo de Pittsburgh? Un abrazo. Sí va a jugar. Comentaba el fin de semana en la Junta de Producción que qué bueno que lo descansaron, pero los últimos días estuvo trabajando con el equipo de scouts, es decir, con los que no son titulares, que recuerda poco de cuando fue conmocionado, y hoy Mason Rudolph buscará ser el primer jugador en la historia en ganar sus 2 primeros partidos en la NFL como quarterback titular en Monday Night Football. Me da la impresión que Miami va a mantenerse al principio del partido, pero con la urgencia que tiene Pittsburgh, espero que no sea paliza, pero pareciera que Pittsburgh debe ganar ampliamente esta noche, Ciro. Bueno, antes de que se nos termine de sofocar, John, adelante, Heriberto. No sé, ¿te podrías quitar la máscara, John, para confirmarle al público que eres tú? Ahí estás. Sí es John. Sí es John. No se lo comió el... No haya dudas. Aquí estamos. tiene dudas. ¿Puedo echarme mi gritito? Por Mi favor. gritito del león. Adelante, el decibelímetro está listo. ¡Los esperamos esta noche en la casa del Cachu! Los Pittsburgh Steelers reciben a los Miami Dolphins. Monday Night Football. Lalo, Pablo y el León. Monday Night Football desde Heinz por ESPN. Muy bien, gracias, John, que te vaya muy bien. Un rugido al final de la intervención del Trotamundos. Con todo, qué bárbaro. Bueno, lo tendremos más tarde en NFL esta noche, también en NFL Live. 2 minutos de fútbol americano. Por favor, tu salud. A la salud de todos ustedes. A ver, lo que pasó ayer con los Patriotas. Bill Belichick llega a 300 victorias, solamente detrás de Don Shula y de George Halas. Atención con esto. Son 3 jugadas consecutivas de Cleveland. Balón suelto de Nick Chubb. No soltó un solo balón toda la temporada pasada. Recupera Donta Hightower, touchdown. Siguiente jugada ofensiva de Cleveland. Toma la pelota Nick Chubb, que es un extraordinario jugador, y suelta la pelota de nueva cuenta. Esta fue la tercera de manera consecutiva y también fallaba el equipo de Cleveland.
en una entrega de Baker Mayfield que terminaba recuperando el equipo de los Patriotas. Esta es una crítica muy seria para el equipo de Cleveland, porque después de una semana de descanso no te puedes presentar cometiendo más de 10 castigos, entregando tal cantidad de valores de manera consecutiva contra un equipo como Nueva Inglaterra, que si algo hace es la atención al detalle y que además jugando en Foxborough se distingue por ser un equipo prácticamente invencible. Condiciones muy adversas, la lluvia se hizo presente, Julian Edelman como de costumbre con 8 recepciones siendo el principal blanco de Tom Brady, una victoria más para los Patriotas, la número 300 para su entrenador. Green Bay contra los Jefes de Kansas City, juegazo el que tuvimos ayer en Sunday Night Football. Esto ocurría en el primer cuarto con la anotación por la vía terrestre, juegazo de Aaron Jones y también de Jamal Williams. Aquí anotaba por la vía terrestre Aaron Rodgers, este pase fantástico para Aaron Jones, también para escaparse 62 yardas. Cuando Kansas City presionó a Aaron Rodgers lo metieron en problemas, pero aún así Rodgers, sin punto de apoyo y teniendo defensivos encima, fue capaz de no cometer errores y de lanzar 3 pases de anotación. Jimmy Garoppolo, un administrador de partidos con el equipo de San Francisco, 4 anotaciones de Tevin Coleman, soltó a sus fieras defensivas, le pasaron por encima a las Panteras de Carolina. Solamente Patriotas y San Francisco sin derrota. Atlanta sigue siendo un desastre, no jugó ayer Matt Ryan, perdieron 27-20 ante los Halcones Marinos de Seattle, que ganaban 24-0 al medio tiempo. Después se complicó un poco más, pero terminaron ganando por 7 de diferencia. Se acabó la temporada para J.J. Watt, un desgarre en los músculos pectorales. Le dejan fuera por el resto de la campaña al líder defensivo de los Tejanos de Houston. Drew Brees regresó y ganó ante Arizona en la casa de los Saints y cortó racha de 2 derrotas consecutivas. El equipo de Filadelfia lo hizo en Buffalo ante los Bills, corriendo muy bien la pelota, más de 200 yardas por esa vía y 3 anotaciones. Hoy por la noche, Miami contra Pittsburgh por la pantalla de ESPN. Fíjate que en el informe que pasó la capitana del equipo de Puebla de la revisión de protocolo, que fue incorrecta, sí, que les hicieron bajarse el short de más mostrando su ropa íntima a las mujeres. El árbitro fue Andrew Howard Carranza, los jueces de línea Julio César Bárcenas, Mario Edson Barrera, el otro juez de línea, y el cuarto juez, que es el que acusan de la revisión, fue el señor Edgar Pablo Villa. Esos fueron los 4 designados para el partido Puebla contra Cruz Azul el día de ayer. Se acostumbra a hacer, según he escuchado en estas horas, para confirmar la utilización correcta de las licras, sí, y que coincidan con el color del short, del sí, pantaloncillo. La capitana dice que muchas de sus compañeras no traían licra. Correcto. Esto era bueno, su ropa ¿qué interior podría pasarle al cuarto árbitro? No, pues ¿qué castigo podría sufrir? No, es que ellas piden que normalmente cuando es un árbitro mujer, yo creo que es más fácil todo, ¿no? Sí. La revisión puede hacerse sin ningún problema, pero si es un árbitro hombre, pues debe haber otra implicación, tiene otra connotación en un momento dado. Dice la capitana que ellas se sintieron muy incómodas con esta situación. Ya, claro, es lo que denuncia el Puebla. Y la Serie Mundial está en suspenso todavía. Ha estado muy interesante. De 2-0 se fue a 3-2 ahora. De 2-0 se fue a 3-2, exactamente. Todos los visitantes han ganado. Exacto, en la Serie Mundial. Y el Rocket Valdés tiene sus apuntes, Ismael, sobre la Serie Mundial. Rocket, adelante, gusto en saludarte. Saludos, Beto, te mando un fuerte abrazo. Vamos a hablar del juego 6 de la previa, ¿quién se enfrenta? Va a haber un buen duelo de picheo entre Stephen Strasburg y Justin Verlander. Recordando que Justin Verlander no tiene juegos ganados en la Serie Mundial. Tiene 5 derrotas contra ninguna victoria. Es importante que ahora la anímica de los nacionales cambie, porque después de recibir esa barrida en Washington, la anímica se tiene que olvidar. Estamos en el juego 6, o sea que tienen que pasar la página y despertar los bates, porque han dejado en esta serie de 3 20 corredores que no han podido producir y dar el batazo oportuno. Poner la bola en contacto es importante para el equipo de los nacionales. Atraer y envasarse, a jugar agresivo, de la misma forma que los Astros de Houston hicieron estos primeros 3 juegos siendo agresivos. Están con un Stephen Strasburg que es su mejor carta para lanzar el juego 6 contra Justin Verlander. Stephen Strasburg viene teniendo una muy buena temporada regular, muy buena postemporada, y es importante. Recta de 97-98 millas por hora.
ahora un buen cambio, excelente cambio de velocidad que está teniendo, y sobre todo ese slider que utiliza para rematar y hacer los ponches. Vamos a ver un buen duelo de picheo que necesitan despertar los nacionales, y sobre todo que los Astros de Houston van a aprovechar este momento que tienen de barrer a los Washington en su propia casa. Pero lo irónico es de que los primeros 2 juegos le ganaron a Gerrit Cole y le ganaron a Justin Verlander. Y los juegos que ganaron en Washington, buen trabajo de Zach Greinke, buen trabajo de el paisano José Urquidy y el tremendo trabajo de Gerrit Cole. Así que tendremos un buen duelo de picheo y para el juego 6 este martes por ESPN. Saludos. Perfecto, igualmente Rocket, que te vaya muy bien. Estupendo análisis. Los nacionales y los Astros todavía en vilo. La afición beisbolera con la Serie Mundial 2019. Mañana el juego 6 a las 6, tiempo del centro de México. Me preguntaba Roberto si esto había ocurrido antes, que pierdas los 2 primeros en tu casa en una Serie Mundial y luego ganes los 3 siguientes en condición de visitante. Solo ocurrió esta vez, y en 1996 con los Yankees de Nueva York ocurrió de esa forma. Perdieron los 2 primeros en casa, ganaron los 3 siguientes en condición de visitante, y los Yankees terminaron coronándose en el 6º juego, que es algo que podría ocurrir ahora con los Astros, que van a casa con ventaja, pero solamente ocurrió antes de esta vez, en 1996 con los Yankees. Sí, por eso dicen, nadie ha perdido después de ir así 3-2. Exacto. Que remontas de 2-0 a 3-2, que nadie ha perdido una Serie Mundial. O sea, que si se pusiera 3-3, sí sería la primera vez. Que ganara otra vez el visitante lo pondría en 3-3. Sí, otra vez. Que en Nueva York es a 4 de 7, y ahí está el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, y muy inesperado porque mucha gente que sabe de esto pensaba que Houston iba a barrer prácticamente desde el primer partido, y ha dado muchos vuelcos la Serie Mundial, que está por definirse mañana. Será el juego número 6 en la pantalla de ESPN. Y vamos a ir con Marcelino Fernández. Marcelino, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va? Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul prácticamente ha esfumado todas sus posibilidades de avanzar a la liguilla, y aunque está a 4 puntos del 8º lugar de la tabla, que es Tijuana, los Xolos ya descansaron en esta apertura 2019 y Cruz Azul está por hacerlo, no en esta jornada de mitad de semana, sino en la de fin de semana. Por lo tanto, a la máquina le quedan 3 partidos para buscar lo que otros equipos buscarán en 4, con la desventaja de estos puntos que ya te mencionaba. Este día ha regresado a la cancha Yosimar Yotun, ya estaba haciendo trabajo desde la semana pasada, pero ha ido avanzando el jugador peruano y es el que está más cerca de volver de los 3 lesionados que tiene Cruz Azul. Además del peruano están Elías Hernández e Igor Lichnowsky. Yotun, dependiendo de cómo sea su adaptación martes y miércoles en los entrenamientos, si lo hace al parejo del resto del plantel, podría ser considerado para el jueves contra el León. Sin embargo, son pocas las posibilidades, y quienes sí prácticamente están descartados es Elías Hernández, que apenas está trotando alrededor de la cancha, e Igor Lichnowsky, que se mantiene en rehabilitación dentro del gimnasio. León, Santos y San Luis, los rivales que le quedan a Cruz Azul en el cierre de torneo para buscar este milagro de avanzar a la liguilla del fútbol mexicano, lo cual luce improbable. La máquina perdió 15 puntos en total en partidos que tuvo la ventaja y no supo manejar para mantenerla. Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes. Gracias, Marcelino. Sí, Cruz Azul juega el jueves como local en el Azteca contra el León y después descansa el fin de semana, mientras que el Morelia, que es el último en jugar de la fecha de media semana, lo hará también el jueves y después el domingo precisamente en la cancha de León. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este lunes, y no se pierdan Comex Masters el día de hoy a las 10:30 por ESPN. México tiene cada vez una mayor y mejor capacidad de organización de eventos importantes en términos deportivos. Nadal, Federer y Djokovic han estado en México, los 3 más grandes de su deporte. Hay cazadores de eventos que no necesariamente son aficionados a ciertos deportes. La industria la mantiene el Villamelón. ¿Cuál sería el público más Villamelón que asiste a un evento deportivo en este país? Alex Pombo, el automovilismo, hermano, dilo. El abierto mexicano también varias veces ha sido el favorito. Más pequeñito. El favorito de los jugadores. De los jugadores.
y estuvo en el Estadio Azteca junto, y eso lo podríamos poner al debate, Tom Brady con Bill Belichick, como la Copa del Mundo. Tomarían una foto de todo el universo de deportistas que han venido a eventos en México. Con ninguno, ¿no? Que ellos se tomen la foto contigo, ¿no? ¿Cuál es el mejor evento deportivo que viene a México? Es el tema del programa de hoy de Comex Masters. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tema abordarán en el programa a continuación? Beto, querido, ahí estaremos efectivamente Comex Masters. Yo pensé que el país estaba en crisis, pero veo que la bonanza es productiva. Pensé que el dólar y el peso iban a estar a 50 y que los aeropuertos iban a estar abarrotados porque la gente iba a huir. Pero los vi a todos de la Fórmula 1, mi querido Beto. Pero bueno, entre otras cosas, estaremos hablando si Nico Castillo tiene que jugar en doble punta con Henry Martín. ¿Cuál sería la mejor alineación para las Águilas del América? Además, tendría que quedarse la Chofis López, ¿tú crees, mi querido Beto, en el Guadalajara? Por lo que hizo justamente en el partido contra Juárez, que cuando estaban 1-0, ¿no podía ganar el Guadalajara, Beto? Yo creo que a estas alturas no, porque se le ha esperado demasiado tiempo, sigue sin dar el estirón, es una eterna promesa que se convierte en realidad en el equipo de las Chivas, y ciertamente pareciera una economía deprimida, y hay 350,000 personas el fin de semana en un espectáculo que no es barato como la Fórmula 1. Beto, te conté lo de los tintes, ¿no? Sí. Sacaba uno de los diarios de nuestro país que a raíz de la Fórmula 1 se vendieron en esta situación tan aspiracional. Récord en venta de tintes, 7 de 10, rubios. Todos quieren ser güeros, menos yo, que en esta industria he triunfado con el cabello negro, ¿eh? Gracias, Álvaro, gusto en saludarte, suerte en el programa. En efecto, una pasarela, un escaparate, un evento social también, no únicamente deportivo, ciertamente en la Fórmula 1. Gracias, Héctor.